En los capítulos anteriores hemos trabajado los ritmos rápidos, las taquiarritmias. Ahora vamos a cambiar completamente de escenario. Vamos a entrar en el mundo de las bradiarritmias, los ritmos lentos. Y aunque muchas veces generan menos alarma visual que una taquicardia rápida, pueden tener una enorme relevancia clínica, porque un corazón demasiado lento puede no ser capaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Y si no llega suficiente sangre al cerebro, aparecen síntomas como debilidad, mareo o incluso síncope. Por eso, igual que hicimos con las taquiarritmias, aquí también necesitamos una estrategia sencilla y ordenada para interpretar estos ritmos. Vamos a empezar. ¿Qué os parece ese trazado? Os animo a detener el vídeo unos segundos. Intentad analizarlo vosotros primero, siguiendo la sistemática que hemos utilizado hasta ahora. Bien, vamos a analizarlo juntos. Lo primero que hacemos siempre es evaluar la frecuencia cardíaca. Y claramente vemos que se trata de un ritmo lento. Si seguimos profundizando, vemos algo muy importante. Las ondas P están presentes, son positivas en la derivación de 2 y cada onda P conduce a un QRS. El PR es constante y el QRS es estrecho. Por tanto, sabemos que el ritmo se origina en el nodo sinusal. Lo que ocurre es que el nodo sinusal está descargando demasiado despacio. Y por eso hablamos de bradicardia sinusal. Fijaos además en un detalle importante. Decimos que el paciente está lento, pero la lentitud se debe a que la actividad del nodo sinusal es lenta. La onda P aparece lenta, y como cada P conduce normalmente a los ventrículos, todo el corazón late despacio. Ese es el mecanismo de la bradicardia sinusal. La propia palabra ya nos da una pista muy importante. Bradicardia proviene del griego. Bradi significa lento, cardia, corazón, es decir, corazón lento. Ahora bien, los griegos evaluaban el pulso y este se genera con la sístole ventricular. Por tanto, bradicardia significa literalmente ventrículo lento. Fijaos, no importa que el paciente esté en fibrilación auricular. Aunque tenga impulsos auriculares entre 300 y 600 por minuto, si la respuesta ventricular es lenta o hay bloqueo AV completo, el ventrículo estará muy lento, independientemente de cómo se comporten las aurículas. Con lo que ya hemos visto en este curso, es fácil entender que solo hay dos mecanismos que explican que el ventrículo esté lento. Primero, que el impulso no se genere o se genere muy lentamente en el nodo sinusal. Segundo, que el impulso se genere con normalidad, pero no alcance a los ventrículos, porque se bloquea la conducción a nivel del nodo AV. Por tanto, si con las taquicardias la pregunta estratégica era si el QRS es ancho o estrecho, en las bradicardias la pregunta es, ¿el problema es de generación o de transmisión del impulso? Esto es importante para el diagnóstico, pero sobre todo para el pronóstico, como veremos a continuación. Fijaos si es importante esta diferenciación. Veamos. Las guías clínicas indican que en ambas situaciones puede requerirse un marcapasos, pero solo en los casos de bloqueo AV va a mejorar el pronóstico. En la enfermedad del nodo sinusal, el marcapasos se puede indicar para mejorar la calidad de vida, pero no modifica la mortalidad. En cambio, si la bradiarritmia es por bloqueo AV, el pronóstico es claramente peor. El marcapasos se indica también para evitar la muerte. En resumen, las bradiarritmias por bloqueos tienen peor pronóstico que las del nodo sinusal. Por eso hemos insistido en diferenciar ambos procesos. No solo por el diagnóstico, también por el pronóstico. Volvamos al caso de bradicardia sinusal. Fijaos cómo podemos calcular rápidamente la frecuencia cardíaca con la regla de los 300. Porque es un ritmo regulado. Vemos que nos da una frecuencia algo menor de 43 latidos por minuto. Si utilizamos la regla de multiplicar por 6 el número de QRS que hay en los 10 segundos del registro, tenemos 7 QRS y lo multiplicamos por 6. Eso nos da aproximadamente 42 latidos por minuto. Veis que el resultado es similar, pero acordaos, cuando la frecuencia es muy lenta, la regla de multiplicar el número de QRS por 6 a veces puede dar errores bastante grandes. Imaginaos que el primer QRS apareciera justo antes de empezar el registro y no se contara en el número total. Eso daría variaciones muy grandes.
Dentro de la enfermedad del nodo sinusal podemos encontrar distintas formas de presentación. La más común es la bradicardia sinusal persistente. El nodo descarga lento de forma mantenida. No lo confundáis con la bradicardia sinusal fisiológica de atletas o personas jóvenes. En ellas, el acondicionamiento físico permite mantener el gasto cardíaco por menos latidos. Estas personas, en reposo o por la noche, tienen frecuencias cardíacas bajas, pero al hacer esfuerzo físico se taquicardizan adecuadamente. En cambio, en la disfunción sinusal, el paciente presenta bradicardia sinusal en reposo e incompetencia cronotropa. Es decir, al hacer esfuerzos no se taquicardiza adecuadamente y presenta síntomas por ese motivo. En reposo están asintomáticos, pero al realizar un esfuerzo no consiguen aumentar el gasto cardíaco a expensas de la taquicardia. Y en este contexto presentan síntomas como disnea o fatigabilidad fácil. También pueden aparecer pausas sinusales, momentos en los que el nodo sinusal deja temporalmente de generar impulsos. Y otra situación muy típica es el síndrome de taquicardia-bradicardia. Pacientes que alternan episodios de taquicardia auricular o fibrilación auricular, con fases de bradicardia importante o incluso pausas sinusales. Esto es relativamente frecuente en pacientes mayores, sobre todo en monitorización hospitalaria. ¿Qué observáis en este registro? Fijaos bien. Parece que hay un ritmo sinusal, onda T y seguidamente QRS. Luego otro complejo igual, pero de repente aparece una pausa prolongada. La pausa no encaja en los ritmos rápidos, sino en los lentos. El fenómeno extremo de lentificación es la pausa. Pues bien, como lo incluimos en los ritmos lentos, ya vimos que es importante diferenciar si la pausa se debe a una disfunción del nodo sinusal o a un bloqueo auriculoventricular. Acordaos, esto es importante, tanto desde el punto de vista diagnóstico como pronóstico. Si nos fijamos, hay una línea plana, no vemos QRS. Y en este caso tampoco vemos ondas P que no se conduzcan a los ventrículos. Lo que vemos es directamente ausencia de ondas P y consecuentemente ausencia de QRS. El nodo sinusal deja de emitir impulsos durante unos segundos y eso es precisamente la definición de una pausa sinusal, una de las manifestaciones de la enfermedad o disfunción del nodo sinusal. Recordamos que clínicamente se consideran relevantes las pausas mayores de 3 segundos, porque si la pausa es suficientemente larga, el paciente puede marearse o incluso perder el conocimiento. Veamos a continuación otras pausas de diferente duración. Acordaos que también habíamos aprendido a medirlas. Cada 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. Esto ya lo vimos en las primeras lecciones del curso. Fijémonos en este registro. ¿Qué veis aquí? Primero aparece un ritmo rápido, en este caso a algo más de 150 por minuto. Menos de 2 cuadros grandes entre cada QRS. Es regular, con actividad auricular identificable antes de cada QRS. De pronto, la taquiarritmia cesa y se produce una gran pausa sinusal de varios segundos. Este es un ejemplo del síndrome taquibradicardia. El paciente presenta ritmos supraventriculares rápidos, taquicardia auricular en este caso, aunque también podría ser fibrilación auricular o flutter con respuesta ventricular rápida. Lo veremos más adelante en este curso en la parte de casos prácticos. Cuando cesa ese ritmo rápido, aparece una pausa prolongada hasta que se restaura el ritmo sinusal o el paciente vuelve a entrar en taquiarritmia. Fijaos en el mecanismo. Cuando hay un ritmo supraventricular más rápido que el automatismo sinusal, ese ritmo toma el control. Al cesar el ritmo auricular rápido, el nodo sinusal, que había estado inhibido, tarda en despertar. Eso provoca la pausa sinusal prolongada. Aunque el síndrome incluye ritmos rápidos, pausas o ritmos lentos, se clasifica dentro de la disfunción sinusal. ¿Por qué? Porque la pausa se debe a un tiempo de recuperación del nodo sinusal prolongado. La taquiarritmia en sí podría aparecer en cualquier persona y ceder. Por ejemplo, en cardiología vemos muchas personas con fibrilación auricular, algunas de ellas rapidillas, pero lo que no es habitual es que hagan una pausa sintomática al revertir a ritmo sinusal. Porque en el síndrome taquibradi la disfunción sinusal se manifiesta con la bradicardia o la pausa posterior. Recuerda, el tiempo de recuperación prolongado del nodo sinusal es el mecanismo de la pausa.
Esto ocurre porque el nodo sinusal enfermo es incapaz de recuperar adecuadamente el ritmo normal tras una taquicardia supraventricular que lo había inhibido. Y precisamente estos pacientes generan muchas alarmas en telemetría, porque alternan fases rápidas y lentas. Suelen consultar por mareo, síncope o palpitaciones. Por eso es tan importante reconocer este patrón. Fijaos en este registro. Aunque la imagen se ve pequeña, es muy interesante. Los primeros 3 latidos parecen normales. Luego parece haber una onda P positiva en derivación 2 antes de cada QRS. Posteriormente aparece una pausa bastante prolongada y después un complejo aislado. Pero este QRS no es como el registro basal, es más ancho y abigarrado. ¿Será una extrasístole? ¿Alguien creería que es una extrasístole? Pensemos, aunque la morfología puede recordarnos a un extrasístole, recordad que estos son latidos que se adelantan al ciclo normal, este no se adelanta, aparece después de una pausa prolongada. ¿De qué se trata? ¿Qué fenómeno fisiológico explica este complejo en este lugar? Acordaos cuando hablamos de la fisiología cardíaca normal, dijimos que el tejido específico de conducción tiene un automatismo jerárquico. El que tiene más automatismo en condiciones normales es el nodo sinusal, por eso suele llevar el ritmo. Sin embargo, también explicamos que otras estructuras de este sistema de conducción tienen también automatismo. Menor que el nodo sinusal para no competir con él, pero con la función de garantizar seguridad. Acordaos, para la naturaleza la prioridad es que el ventrículo se contraiga. Si los impulsos no se generan en el nodo sinusal o si los impulsos no llegan al ventrículo para activarlo, existen centros accesorios que pueden generar impulsos para restaurar parcialmente la activación ventricular. Efectivamente, no se trata de una extrasístole ventricular, se trata de un latido de escape para evitar una pausa prolongada. El corazón tiene un mecanismo de seguridad extraordinario. Si falla el nodo sinusal, otras estructuras pueden asumir temporalmente el mando. Esos son los ritmos o impulsos de escape. Fijaos en la jerarquía natural del automatismo cardíaco. El nodo sinusal es el más rápido. Después aparece el nodo aurículo-ventricular. Luego el haz de His. Y finalmente las fibras de Purkinje. Cuanto más abajo se origina el escape, más lenta suele ser la frecuencia. Y además más ancho suele ser el QRS. Esta idea será fundamental en las siguientes diapositivas. Acabamos de ver los ritmos lentos por fallo en la generación del impulso, las enfermedades del nodo sinusal. Ahora vamos al segundo gran grupo de bradiarritmias, los bloqueos aurículo-ventriculares. Aquí el problema no está en fabricar el impulso, sino en conducirlo. El nodo sinusal genera el impulso correctamente. La onda P está ahí, pero ese impulso se encuentra con una dificultad para atravesar el nodo aurículo-ventricular y se retrasa o no llega a los ventrículos. Fijaos, porque esto es clave en telemetría, veremos ondas P que no van seguidas de un QRS. Una aurícula se activa, pero el ventrículo no. Según el grado de alteración, distinguimos 3 tipos. En el de primer grado, todos los impulsos se conducen, pero con retraso. En el extremo opuesto está el de tercer grado, donde ningún impulso se conduce. Y entre ambos están los de segundo grado, donde algunos impulsos se conducen y otros no. Una clasificación sencilla, pero fundamental en monitorización cardíaca. En las siguientes diapositivas veremos cómo identificar cada uno en el ECG. Venga, no os preocupéis, veréis que es sencillo. Ahora detallaremos cada tipo de bloqueo auriculoventricular, porque su reconocimiento en el electro es imprescindible. Empezamos por el bloqueo AV de primer grado. ¿Qué vemos? Todas las ondas P van seguidas de un QRS. No falta ninguno, pero hay un retraso constante en la conducción. ¿Cómo se diagnostica? El intervalo PR es mayor de 0,20 segundos, es decir, más de 5 cuadros pequeños. Eso es todo. El paciente suele no tener síntomas. Es una señal de que algo frena el impulso, pero no requiere tratamiento ni precisa suspender medicación. Ahora el bloqueo AV de segundo grado. Aquí la cosa cambia. Algunas ondas P conducen, otras no. Y dentro de este grupo hay 2 tipos con distinto significado clínico. Tipo 1 o Movitz 1, también llamado fenómeno de Wenckebach.
Fijaos en el patrón. El intervalo PR se va alargando latido a latido, hasta que una onda P se bloquea y no aparece QRS. Luego el ciclo se repite. Es un bloqueo que suele ser benigno, en relación con vagotonía, no requiere tratamiento y prácticamente nunca asocia síntomas. Para acordarnos lo definimos como el perezoso de buen corazón. Cada vez le cuesta más transmitir el impulso. Se va retrasando hasta que se cansa y ya no conduce esa P. Pero como tiene buen corazón, tiene remordimientos y luego vuelve a conducir, y nunca te deja tirado. Tipo 2 o Movitz 2. Aquí el intervalo PR es constante, no se alarga, pero de repente, sin aviso, una onda P se bloquea. A este le llamamos el traicionero, no avisa. Conduce todos los impulsos normalmente, pero sin avisar deja de conducir uno. Este tipo es mucho más peligroso y requiere implante de marcapasos. El problema es que, como es traicionero, puede dejar de conducir varias ondas P seguidas y llevar a un bloqueo avanzado y asistolia. Fijémonos en esta imagen. La clave para distinguirlos en telemetría: fijaos en el intervalo PR. Si se alarga antes de la pausa, es tipo 1. Si es constante y la pausa aparece de golpe, es tipo 2. Ahora el bloqueo de tercer grado o completo. Es el más grave y también requiere implante de marcapasos. Fijémonos, aquí ninguna onda P se conduce. Si el paciente ha llegado vivo al hospital y podemos hacer un electrocardiograma, es porque se mantiene vivo gracias a un ritmo de escape que lo mantiene activo. Las aurículas van a su ritmo, marcado por el nodo sinusal. Los ventrículos van a otro ritmo, generado por alguna estructura con automatismo por debajo del bloqueo. Las ondas P van a su ritmo y los QRS van a su ritmo de escape, sin relación entre ambas. Eso es la disociación auriculoventricular. Fijaos en un detalle importante para el diagnóstico. En el bloqueo de primer grado, los QRS son regulares entre sí. También en el bloqueo completo son regulares, porque los ritmos de escape son regulares, lentos e independientes de la actividad auricular, pero regulares. En cambio, en los bloqueos de segundo grado, los QRS son irregulares entre sí. Más adelante, en la parte de prácticas, los volveremos a tratar con detalle. Os voy a contar una anécdota real. Una señora alemana llegó a Ferrol en un crucero. Se mareó un poco, le vieron el pulso lento. La trasladaron del barco al servicio de urgencias de nuestro hospital. Pero solo hablaba alemán, nadie la entendía. Su tensión arterial era 150/70 y se le pidió un electrocardiograma. El que se le realizó fue el siguiente. Fijaos un momento. ¿Qué veis? Es un ritmo lento, aproximadamente a 42 latidos por minuto. Aplicamos nuestra sistemática, problema de generación o de conducción. Vemos que hay ondas P que no se conducen. Los QRS van más lentos y son regulares entre sí. Las aurículas van por un lado y los ventrículos por el otro. Se trata de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, con la famosa disociación auriculoventricular. La señora estaba en urgencias. No recibía fármacos cronotropos negativos, ni tenía alteraciones electrolíticas que justificaran el cuadro. Ahora se encontraba aparentemente bien. Le explicamos como pudimos que tenía que ingresar para poner un marcapasos al día siguiente. Hasta aquí, todo normal. Pero la mujer, con gestos, nos dijo que le hiciéramos el electro también al marido, porque lo veía mal en los últimos días, aunque él no se quejaba por nada. Le preguntamos al marido si sentía algo, pero dijo, es soll nicht stören, que en alemán significa no quiero molestar. Al final accedimos y fijaos en el electro de Hans. ¿Qué os llama la atención? Pues también tenía un bloqueo AV completo. Y tampoco había factores precipitantes tratables, por lo que también había que ponerle un marcapasos. Y surgió un dilema. Los dos necesitaban marcapasos. Y solo había una cama disponible en cuidados intensivos. Uno debería ingresar en la UCI y el otro en planta convencional hasta el implante del marcapasos al día siguiente.
¿Os parecen los dos casos iguales? ¿Quién era más grave? ¿A quién elegíamos para la UCI? Pensadlo un momento. Y aquí llegamos a una idea absolutamente fundamental, la anchura del QRS. Cuando aparece un ritmo de escape, debemos hacernos una pregunta estratégica fundamental. ¿El QRS es estrecho o ancho? Porque, como veremos a continuación, esto nos aporta muchísima información. Fijaos cómo todo encaja ahora. En el bloqueo AV completo hay una desconexión eléctrica entre aurículas y ventrículos. Esta interrupción puede presentarse a diferentes niveles. A nivel del nodo auriculoventricular o más distal. Y aquí viene lo interesante. El escape suele nacer inmediatamente debajo del nivel del bloqueo. Y esto lo podemos estimar evaluando las características del QRS. Si el bloqueo es en el nodo auriculoventricular alto, el escape será más abajo. Pero aún dentro del propio nodo AV, es el plan B de la naturaleza. El QRS será estrecho porque los impulsos todavía acceden a los ventrículos por las vías de conducción específicas. La frecuencia será más alta. Y sobre todo, si la cosa empeora, todavía quedaría un plan C. Cuando el bloqueo es más bajo, como se ve en las imágenes B y C, el escape se originará en el haz de His o más distal. La frecuencia de escape será menor y el QRS será ancho, porque el impulso ya no se puede incorporar a la autopista del tejido específico de conducción y se transmite célula a célula. Y lo más importante, si progresa el paciente, probablemente se quedará sin opciones para mantenerse con vida. El caso del QRS ancho del marido es claramente más grave que el de la esposa. Ella tiene un escape nodal, todavía tiene margen. Él ya está con el plan B o C. Si progresa, probablemente no tenga oportunidades de sobrevivir. Por esto, a pesar de que la señora llegó antes, la cama de UCI es para Hans. Y probablemente también un marcapasos transvenoso transitorio. ¡Felicidades! Hemos terminado el tema de las bradicardias. Más adelante, en la sección de casos clínicos, volveremos a revisar nuevas situaciones. Antes de continuar con el siguiente tema, os recomendamos realizar el test parcial correspondiente. Recordad que no es una prueba eliminatoria. La finalidad es ayudaros a consolidar conceptos, detectar puntos débiles y reforzar el aprendizaje mediante las explicaciones comentadas de cada pregunta. Seguimos adelante.